Bien, buenos días. Pues vamos a continuar con la segunda sesión en torno a Heidegger y en esta ocasión hablaré sobre su obra, eh, que es una de las obras monumentales de la filosofía del siglo XX, no solo por la cantidad, como señalábamos ayer, sino también por la apertura de caminos que ahí se encuentran. Es importante señalar un poco la actitud que Heidegger tenía respecto de las publicaciones y precisamente respecto de su propia obra. Heidegger es de estos autores que no pensaba escribir libros, ¿no? Y eso parecería contradictorio precisamente con el horizonte que actualmente tenemos en torno a su magna obra. Actualmente la obra que se está publicando, que conocemos como Gesamtausgabe, digamos la obra integral, cuenta con 102 volúmenes programados y de los cuales ya solamente faltan 6 por ser publicados, que están en proceso de publicación. Eso significa que quizás en los próximos 2 años termine la publicación completa, a pesar de que han salido otros escritos, otros manuscritos que no están integrados en esta edición completa, como es el caso de 2 cuadernillos que formarían parte de los llamados cuadernos negros, que ahorita vamos a hacer referencia a ello. Bueno, decía yo hace un momento que Heidegger curiosamente no tuvo la intención de publicar libros, ¿no? Tuvo una actitud distante y crítica respecto a las publicaciones y esto lo señala en varios momentos. Por ejemplo, por mencionar uno de ellos, es lo que indica en uno de los cuadernos negros, en el volumen 97, Anmerkungen 5, en donde dice: la gente que escribe libros demuestra solo con ello que no tienen nada que decir, ¿no? Y esto es interesante porque, como sabemos, el libro con el que Heidegger salta a la fama mundial en términos filosóficos es precisamente Ser y Tiempo, Sein und Zeit, de 1927. Antes de esa fecha, Heidegger era conocido entre los propios estudiantes por las interpretaciones que llevó a cabo de Aristóteles y que de alguna manera eran confrontadas esas interpretaciones con los exégetas del momento, reconocidos expertos sobre la obra de Aristóteles, por ejemplo el caso de Werner Jäger en Berlín. Heidegger hacía interpretaciones filosóficas sobre Aristóteles que impactaban en sus alumnos y de esa manera se corría la voz. Entonces Heidegger era famoso, digamos, como docente por las interpretaciones que llevaba a cabo sobre Aristóteles de manera especial. Ser y Tiempo no es pensado como un proyecto de libro, ¿no? Y esto es interesante porque el origen de ese texto remite
remite a la publicación de un epistolario, el epistolario entre Wilhelm Dilthey y el conde Georg von Wartenburg, que se publica en 1923. Heidegger está interesado en llevar a cabo una reseña, en redactar una reseña de ese epistolario, y contacta una revista para anunciar que va a enviar esa reseña, la cual trabaja en 1924. En algún momento eso ya se extiende y pasa a ser un tratado, un escrito amplio que Heidegger va a intitular El concepto de tiempo. De ahí saca una conferencia que lee en Marburgo en 1924, que se llama con el mismo nombre, El concepto de tiempo, pero el manuscrito se conserva inédito hasta 2004, hasta 1989, perdón, hasta 1989 se publica ya el manuscrito completo, El concepto del tiempo, que es un manuscrito de 1924. En 1925, Heidegger imparte un curso que es en Marburgo, Prolegómenos para la historia del concepto del tiempo. Eso podría ser la segunda versión, digamos, si consideramos la primera versión de Ser y Tiempo, el manuscrito de 1924, la segunda versión sería el manuscrito del curso que imparte en Marburgo y que está publicado como el volumen 20 de la Gesamtausgabe, precisamente. Y en 1926 redacta el manuscrito final que va a ser publicado en 1927. Esa redacción de 1926 se lleva a cabo a partir de una serie de presiones por parte del ministerio y de la universidad para cambiar su estatus de docente de Heidegger. Es decir, pasar de profesor extraordinario a profesor ordinario, que era la cátedra que dejaba Nikolai Hartmann en ese momento en Marburgo. Para ocupar esa cátedra, Heidegger necesitaba ampliar su currículum y tener publicaciones importantes. Bajo esa presión es que retoma los manuscritos de 1925, de 1924 y algunos manuscritos de lecciones que ya tenía desde 1919, y con ello entonces en unas cuantas semanas redacta lo que es Ser y Tiempo, en una primera parte que se publica en la revista que dirigía Edmund Husserl. Aparece como primera parte hasta que Heidegger deja ver que ya no va a publicar esa segunda parte, y hay un movimiento en su pensar en los años 30. Concretamente en 1932, Heidegger toma la decisión de no publicar la segunda parte de Ser y Tiempo, pero entre 1927 y el 32 estuvo la promesa, y podemos seguir en cartas y en ciertos documentos que estaba esa expectativa de esa segunda parte por Heidegger. De manera concreta, el epistolario con Jaspers deja ver la historia de esa publicación y también el hecho de que no se haya publicado esa segunda parte, algunos problemas que estaban señalados por Heidegger. El propio Heidegger, en uno de los volúmenes de la Gesamtausgabe, concretamente el volumen 24, los problemas fundamentales de la fenomenología, al inicio señala que esa es otra manera en la que aborda algunos aspectos que estaban pensados para esa segunda parte de Ser y Tiempo. Pero bueno, regreso al asunto de las publicaciones. No, el libro con el que salta, decíamos, a la fama filosófica, es un libro que no estaba programado como tal, sino que se lleva a cabo a partir de ciertas presiones institucionales. Eso ocurre en todo el primer periodo de la vida de Heidegger, la vida académica, en términos de presiones institucionales. El texto Kant y el problema de la metafísica va en ese sentido, que publica en 1929, y algunas publicaciones de conferencias que se llevan a cabo en esos años. Después de su intervención en la política, como sabemos,
en 1933, al asumir la rectoría de la Universidad de Friburgo bajo el nacionalsocialismo y las consecuencias de ello al finalizar la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de 1945, Heidegger tiene una fuerte crisis en 1946 que lo lleva a tener una estancia en una casa de reposo bajo la asesoría de un neuropsiquiatra, Gustav von Gebsattel, y el consecuente juicio que se lleva a cabo con la prohibición docente desde esos años hasta 1951. Esto es importante señalarlo porque después de ese periodo, Heidegger sí tiene un interés directo y lo hace expreso en diversas cartas, por ejemplo, a uno de sus editores, a Vittorio Klosterman, en donde señala que ahora sí le interesa que se lean sus textos. Y comienza entonces una serie de revisiones y preparaciones o con miras a publicar. Es el caso de la publicación de los volúmenes de Nietzsche, Nietzsche 1 y Nietzsche 2 en 1960, y otros textos, Unterwegs-zur-Sprache, ¿no?, de Camino al Habla, y algunas otras conferencias y textos que se comienzan a publicar. En algún momento, los editores con los que trabajaba Heidegger, que eran fundamentalmente tres, que es Niemeyer, que es con quien publica inicialmente Ser y Tiempo en 1927, porque sale en la revista de Husserl y también en la editorial Niemeyer como texto aislado. También trabaja con el editor Günther Neske, ahí publica algunos otros textos, y aproximadamente desde 1943 comienza su colaboración con Vittorio Klosterman. Con Klosterman es con quien se publica la Gesamtausgabe. Tanto Neske como Klosterman tienen el interés en la publicación de una obra integral, de una obra completa de Heidegger. Él se niega, ¿no?, en repetidas ocasiones. Un intento inicial era lograr la colaboración de los tres editores, que esta obra integral fuese arreglada, fuese coordinada precisamente por los tres editores. Esto no se lleva a cabo y, como sabemos, solamente se publica con Klosterman. Pero en el fondo, una de las intervenciones centrales que se llevan a cabo ahí es por parte de Hermann Heidegger, el segundo hijo de Martin Heidegger, y esto alrededor de 1973, ya que hay cartas en las que Heidegger se niega a la configuración o a la publicación de una obra completa. En una entrevista que le hice a Hermann Heidegger en 2006, él narra cómo convenció a su padre de esta publicación de la Gesamtausgabe. Voy a leer lo que Hermann Heidegger me comentó en esa entrevista. Luego, en el año 1973, llegó el viejo editor Klosterman, se puso en contacto conmigo sin que mi padre lo supiera y dijo: «Señor Heidegger, hay que poner en camino una edición integral. ¿No es así?» Su padre se opone. «¿No podría usted hacerlo cambiar de opinión?» Y el editor me expuso algunos argumentos que me parecieron convincentes. Viajé de Koblenz, donde vivía en ese entonces, a Friburgo, en septiembre de 1973, y hablé 2 días enteros con mi padre sobre esa propuesta, y finalmente lo convencí de la obra integral con un argumento militar. Le dije: «Querido padre, tú no sabes si pasará sobre Europa Central una tercera guerra mundial. En ese tiempo estaba la confrontación este-oeste, y si este lugar no quedara como desierto atómico, o si todo sería destruido, o si siquiera habrá gente, y si habrá gente que sepa leer tu letra gótica y también domine el griego,
Sin embargo, si tu obra integral está en todo el mundo en las bibliotecas universitarias, tal vez haya oportunidad de que sobreviva lo que has escrito durante toda tu vida y que no haya sido en vano. Fin de la cita. Este es lo que Hermann Heidegger comentó, y efectivamente a partir de 1973 hay un cambio de actitud en Heidegger y la aceptación entonces para la publicación de esa Gesamtausgabe, que repito, contrasta con sus intenciones iniciales o su punto de vista inicial, por lo menos antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la configuración de esta edición integral, ¿no? Puse ahí obra, perdón, es edición, ¿no? Edición integral. Sí, la configuración de esta edición es peculiar. Si revisamos los prospectos o el plan inicial que se tenía, es decir, después de 1973, y vamos rastreando cómo se configura, pues sí tenemos que decir que no había una visión integral, como dice el nombre, de lo que había. O sea, especialmente de forma concreta, no se sabía realmente lo que Heidegger había escrito. En esa misma entrevista a Hermann Heidegger, él me lo comentó así. Dice, en aquel entonces yo estimaba que 3/4 partes de lo que había trabajado estaba sin publicar, Heidegger. Hoy puedo decir que en realidad aproximadamente 5/6 partes de lo que escribió en limpio estaban inéditas al momento de su muerte. Si en 1976 muere Martin Heidegger, la planeación de esta Gesamtausgabe inicia en 1973 y comienza con esta estructura y con esta, digamos, visión de lo que había, de los manuscritos del propio Heidegger. Y esto se comienza a complicar. En algunas ocasiones Heidegger escribía una lección en una hoja y del otro lado escribía otra lección años más adelante, ¿no? Entonces había una situación compleja. En muchas ocasiones regaló los manuscritos, ¿no? Regaló manuscritos de conferencias o también de algunas lecciones, o incluso está perdido por ahí el primer cuadernillo de los que conforman los cuadernos negros, etc. Hay una serie de faltas, de ausencias en la documentación, y eso ha llevado entonces a una serie de cambios en la programación de la Gesamtausgabe. Al inicio eran 75 volúmenes los que estaban pensados, entre ellos no estaba programada la tercera y la cuarta parte, es decir, las partes que Heidegger programó inicialmente fue la primera y la segunda parte de la Gesamtausgabe. Es decir, actualmente está dividida en 4 secciones, ¿no? La primera sección es lo publicado, la segunda sección son las lecciones, la tercera sección son manuscritos o tratados inéditos, ¿no? La cuarta sección está puesta como indicaciones de apuntes. Bueno, en esto se incluyen seminarios y a la vez los famosos cuadernos negros, ¿no? Que va del volumen 94 al 102. Digamos, esta parte era lo inicial propuesto por Heidegger, ¿no? La idea inicial de Heidegger es que la edición integral incluyera lo ya publicado en vida por él y sus lecciones. Pero en sus lecciones no estaban incluidas
las lecciones, las primeras lecciones en Friburgo, sino solamente las lecciones de Marburgo comenzarían en las lecciones de Marburgo y continuaría hasta las lecciones de Friburgo, cuando Heidegger regresa a Friburgo en 1928. Eso era lo que iba a incluir las lecciones solamente. Posteriormente, el asistente personal de Martin Heidegger en esos años, que fue Friedrich Wilhelm von Hermann, de 1972 a 1976, y el segundo hijo de Heidegger, que fue el albacea editorial de Heidegger, Hermann Heidegger, entre ellos proponen esta tercera y cuarta parte y modificaciones a la segunda parte. Entonces hay una serie de decisiones que no fueron tomadas directamente por Martin Heidegger. Por ejemplo, la publicación de los cuadernos negros. No hay evidencia de que Heidegger haya señalado que se publicaran esos cuadernos negros. Sí son incluidos después en la cuarta parte y se les da un peso específico, casi mítico, a esos cuadernos negros. Después se modifica la versión de que Heidegger había indicado que se publicaran al final, es decir, que fuese lo último que se publicara después de que se haya publicado el resto de los volúmenes, cosa que tampoco ocurre porque los cuadernos negros se comenzaron a publicar en 2014 bajo la edición de Peter Trafny. Se ha publicado hasta el volumen 100, falta el volumen 101 y 102 para cerrar la publicación de los cuadernos negros, pero todavía quedan 4 volúmenes de la tercera sección que no han sido publicados, ¿no? Es decir, como decíamos hace un momento, faltan 6 volúmenes por publicarse para cerrar la Gesamtausgabe. Bueno, en el ámbito de lo publicado, Heidegger incluye ahí, o en esta versión, el volumen 1 al volumen 16. En el primer volumen son los primeros escritos, el volumen 2 es Ser y Tiempo, con las características que acabamos de señalar, que no estaba pensado precisamente como el libro, y ahí se incluyen en esa sección los textos ya conocidos como Kant y el problema de la metafísica, Caminos de Bosque, ¿no? Hitos, los volúmenes Nietzsche 1 y Nietzsche 2 que se publican en 1960, aunque remiten a elecciones de 1936 o a partir de 1936, y hay otra serie de textos ya conocidos hasta cerrar con el volumen 16 que se publica en el 2000 y que son las digamos discursos de Heidegger con una serie de problemas en donde se incluyen también sus discursos como rector. Después, las lecciones están divididas en 3 partes. Del volumen 17 al volumen 26, luego del volumen 26 al volumen 55 y del volumen 56-57 al volumen 63, ¿no? Esto indica también lo caótico de la situación porque del volumen, esta tercera parte de las lecciones 56-57 al 63 son las primeras lecciones en Friburgo, ¿no? Del volumen 17 al 26 son las lecciones en Marburgo y del 26 al 55 son las lecciones en Friburgo a partir de 1928, ¿no? Precisamente cuando Heidegger toma la cátedra de Husserl, la cátedra que Husserl dejaba vacante, y como sabemos Heidegger es su sucesor. Esto señala entonces que el volumen 56-57 al 63 no estaban planeados originalmente, ¿no? Es decir, esto tendría que haber sido lo primero,
después del volumen 16, precisamente porque son las primeras lecciones en Friburgo, de 1919 a 1923, como Privatdozent, como profesor asociado, antes de ser nombrado profesor extraordinario en Marburgo en 1923, cuando se va a Marburgo. Después ahí mismo hace ese cambio que señalábamos de profesor extraordinario a profesor ordinario a partir de la publicación de Ser y Tiempo, y después ya regresa para ocupar la cátedra de Husserl en Friburgo en 1928 y continúa sus cursos de ahí de 1926 al 55. Hay varias características importantes en esta sección de las lecciones. Son problemáticas porque no constituyen una edición crítica, ¿no? Entonces, cuando Heidegger aprobó que se publicaran estas primeras lecciones, designa a algunos editores, ¿no? Las primeras ediciones son de 1975. Walter Bimmel, por ejemplo, es uno de los primeros editores. Klaus Held, ¿no? Comienzan con esas ediciones, pero a pesar del cuidado que merecen, hay una serie de problemas debido a las transcripciones y a las fuentes originales, ¿no? En algunas ocasiones solamente se cuentan con las transcripciones y, como decíamos, no aparece el manuscrito original de Heidegger, precisamente para poder llevar a cabo una comparación. En algunas ocasiones no hay un manuscrito corrido y se recurren precisamente a los escritos o a los apuntes de algunos alumnos. En algunas lecciones ese es el caso, el volumen 19, el Sofista de Platón, un curso de Marburgo, y de alguna manera también en el volumen 20, Prolegómenos para la Historia del Concepto del Tiempo. Hay una serie de problemas, digamos, en términos de la, digamos, exactitud en algunos casos, ¿no? Hace poco salió un artículo en donde se cuestiona la transcripción de una de las lecciones. La editora cree leer en la abreviatura de Heidegger ciencia natural, Naturwissenschaft, y lo que Heidegger estaba abreviando era nacionalsocialismo, ¿no? Nacionalsocialismo. Entonces hay una serie de problemas que ahora ya se están reconfigurando y se están revisando. Incluso la propia editorial Klosterman hizo un llamado a todos los editores para que se hiciera una revisión en torno a las transcripciones y a la obra publicada, y a la vez está ya el acceso a lo publicado, ¿no? Es decir, la obra de Heidegger está en el archivo Marbach, en el Literaturarchiv Marbach, y una vez que ya se han publicado los textos, ya son accesibles los manuscritos. Entonces ya se puede hacer esa revisión detallada precisamente para cuidar en caso de que haya duda de las transcripciones. La mayor parte de las transcripciones las llevó a cabo Fritz Heidegger y posteriormente algunos asistentes de Martin Heidegger, pero la obra principal de transcripción pues se la debemos al hermano de Heidegger, Fritz Heidegger. Pero bueno, también otra característica de las lecciones es, y eso forma parte de la idea general de filosofía que tiene Heidegger, como señalábamos ayer en esta primera sesión, que se trata de un parteaguas respecto de la historia de la filosofía, en donde lo más importante es la lectura de la alteridad, es decir, leer precisamente a la historia de la filosofía, a los autores de la filosofía misma, para poder entender ese parteaguas metódico de Heidegger, ¿no? Y eso lo lleva a cabo él mismo en ese trabajo cotidiano filosófico, precisamente al tener sus lecciones y también los seminarios
sobre autores de la tradición. Y entonces encontramos una gama amplísima de autores trabajados, pero curiosamente no hay un seminario sobre él, no hay un seminario sobre Ser y Tiempo, ¿no? A pesar de, digamos, la fama que ya adquirió Heidegger después de 1927, no encontramos un seminario sobre Heidegger. Hay algunas menciones en ciertas lecciones, hay algunas correcciones, hay algunos apuntes que remiten a Ser y Tiempo, pero no hay un seminario explícito sobre Ser y Tiempo o una lección sobre Ser y Tiempo, sino los autores los que trabaja Heidegger van desde los presocráticos hasta autores de la modernidad. En el caso de los seminarios sí hay algunos seminarios sobre Husserl, también hay algunas lecciones, especialmente algunas en Marburgo, sobre Husserl, es decir, de los presocráticos hasta Husserl hay todo un trabajo que lleva a cabo en su obra académica. La tercera sección son estos tratados inéditos y estos abarcan desde el volumen 64 desde el volumen 64 hasta el volumen 81. Y por lo tanto la cuarta sección será del volumen 82 al 102. El volumen 64, por ejemplo, ya lo habíamos señalado, es el concepto de tiempo, editado, pero yo me equivoqué, dije 1989, pero ese es 2004. 1989 es Beiträge zur Philosophie, los aportes a la filosofía, como segunda obra central de Heidegger. Ahorita lo voy a señalar. Pero digamos, el 64 es el concepto de tiempo, que sería esa primera versión de Ser y Tiempo. Después, precisamente, los Beiträge zur Philosophie, el volumen 65, como segunda gran obra nuclear o una obra que congrega, ¿no?, una serie de escritos sobre el pensamiento histórico. Es decir, si Ser y Tiempo congrega lo determinante en torno al primer gran momento de la filosofía de Heidegger, como es la ontología fundamental, los aportes a la filosofía o Beiträge zur Philosophie congrega lo que corresponde a ese pensamiento histórico, ese segundo gran momento de su obra. Y tenemos entonces todos estos tratados de la historia de ser. Es importante señalar que estos escritos, como decíamos hace un momento, no estaban pensados para su publicación. En testimonios del propio Hermann Heidegger en esa entrevista, y por lo que señalan otros autores, como es el caso de Walter Bimmel, ¿no?, ellos señalan esto que Heidegger indicaba, ¿no?, que estos tratados y que estos manuscritos inéditos tendrían que ser guardados por lo menos 100 años, porque decía que la época no estaba lista para entenderlo. Así lo dice Hermann Heidegger, que le dijo Martin Heidegger. Cuando yo muera, lo que tú deberás hacer será sellar todo lo que dejo, amarrarlo y clausurarlo durante 100 años en un archivo. La época todavía no está lista para entenderme. Y Walter Bimmel, uno de los digamos, alumnos más queridos de Heidegger, y que estaba propuesto también para hacerse cargo de algunas ediciones, así lo señala. Heidegger, por cierto, no quería que el legado fuese administrado en la forma de un archivo accesible a todos los investigadores interesados, como era el caso del archivo Husserl, sino que solo pocas personas debían tener acceso, especialmente las que tuviesen relación con el trabajo de edición. Originalmente también él pretendía, como ya lo dije, dar a publicar solo pocos textos, ya que él creía que el momento para ello todavía no era el apropiado, ¿no? Y esta idea la mantiene Heidegger, de no publicar, pero a la vez de conservar lo escrito, ¿no? Y de manera especial todos estos tratados que son redactados la mayor parte después de 1936, ¿no?,
en la cercanía de la Segunda Guerra Mundial, esos manuscritos son guardados, conservados, y por parte de Heidegger hay una preocupación muy fuerte, y hay toda una historia de aventura en torno a la conservación de esos manuscritos. Heidegger compra unas maletas de metal, ahí las conserva con la intención de que no tuviesen humedad, y son guardados en un archivo en una bodega de cerveza inicialmente. Después son llevados a una iglesia, al banco donde trabajaba su hermano, ahí en Meskir. Después renta las torres del castillo de Meskir, las manda a reparar con la intención de guardar ahí sus manuscritos. Después piensa en enterrarlos. La última versión es que ya en la Segunda Guerra Mundial le ofrecen una cueva a la orilla del Danubio para que se conserven ahí los manuscritos junto con los de Hölderlin, cosa que no sucede, y al final son llevados al campanario de una iglesia, una parte, y otra parte en la caja fuerte del banco de Meskir. Es toda una situación de aventura, pero que deja ver la importancia de lo escrito para Heidegger, ¿no? No con la intención de publicar de forma inmediata, como él señala, sino de que se conservaran y en algún momento sí que fuesen publicados. Pero la observación que hacía en varios momentos es precisamente esa, que este pensaronto histórico, que eso redactado en estos volúmenes, no era para el momento, ¿no? Y que tendría que esperar la época para poder comprenderlo. Esto, de esa tercera sección, todavía están por publicarse algunos volúmenes, aunque la mayoría ya se ha publicado. Y la última parte serían estas indicaciones y apuntes, en donde se incluyen seminarios y los cuadernos negros. Hay dos volúmenes que están contemplados de cartas. Ahorita vamos a señalar brevemente la cuestión de las cartas. La diferencia de estos seminarios, de lo publicado aquí como seminarios, la diferencia respecto de las lecciones es que ya se ha tomado un proceso editorial diferente, ¿no? Ya se ha llevado a cabo un proceso editorial diferente en términos de diferenciar lo manuscrito por Heidegger de lo escrito por los alumnos, los apuntes de los alumnos, que están considerados ahí como anexos. Hay una separación clara al respecto, cosa que no se deja ver en muchos volúmenes de las lecciones. En los últimos editados sí, pero en los primeros es más difícil de ver esa separación entre lo expresado por Heidegger de forma directa y lo que corresponde a algunos apuntes de alumnos que han complementado las anotaciones de Heidegger. En el caso de estos seminarios sí. Y la última parte, como decíamos, corresponde a esos llamados cuadernos negros, Notizbücher, como le llamaba Heidegger, que fueron conocidos ya como Schwarze Hefte, que son originalmente 34 cuadernillos, todos plasmados con un forro negro de cera, ¿no? Y a partir de ahí viene ese nombre de cuadernos negros. Han aparecido recientemente otros dos volúmenes que no estaban contemplados y se está evaluando qué va a ocurrir con ellos. Hay una revaloración de toda la Gesamtausgabe. Parte de ese trabajo lo ha hecho precisamente Klaus Held, ¿no? Una revisión a todo el legado Heidegger, y eso se ha publicado precisamente recientemente en este informe Marbach sobre una revisión
todo el legado de Martin Heidegger y fue coordinado por Klaus Hell. Entonces, a partir de eso se lleva a cabo también una revisión del el legado y de la publicación de la Gesamtausgabe y la revisión de los errores cometidos en la publicación inicialmente, ¿no? Pero bueno, de entrada, ahorita faltarían por publicarse 2 volúmenes de esos cuadernos negros, y a partir de ahí y los otros 4 volúmenes que faltan, se tendría ya la publicación de la edición integral, aunque hay, repito, algunos volúmenes que no han sido integrados o que se han publicado de manera ajena, ¿no? Por ejemplo, un volumen que no estaba contemplado inicialmente es este ejercicio para principiantes sobre las cartas de Schiller sobre la educación estética de los seres humanos, ¿no? Esto que fue publicado ya hace algunos años y que corresponde al semestre de invierno del 36-37 en 2005, ¿no? Como un volumen fuera de la Gesamtausgabe. Entonces hay una serie de textos que en esta revisión probablemente sean incorporados o repensados a la estructura final de la obra integral. Bueno, como vemos, hay toda una gama importante de publicaciones de carácter fundamentalmente académico, ¿no? Pero tenemos el otro lado de las publicaciones, otro tipo de publicaciones que corresponden a las cartas, ¿no? Y no se había tampoco alcanzado a ver la dimensión del epistolario de Heidegger. Ahora ya también se tiene una visión aproximada y se conoce o se calcula que hay alrededor de 10.000 cartas de Heidegger escritas o dirigidas a él, con aproximadamente 200 interlocutores. Está la propuesta por parte de Alfred Denker y su equipo de trabajo de una Briefausgabe, ¿no? Así como está la Gesamtausgabe, o también una edición epistolar que constaría de 45 volúmenes, ¿no? 45 volúmenes en donde efectivamente hay cartas importantes, algunas de ellas ya conocidas, algunos epistolarios que ya han sido publicados, ya son conocidos, con Karl Jaspers, con Hannah Arendt, con Karl Levitt, pero hay muchos otros que con Max Müller, con Bernhard Welte, todos esos ya se han publicado, con Junger, Ernst Junger, pero hay todavía otras que estarían por publicarse precisamente a partir de este contacto epistolar que Heidegger tuvo con muchísimas personas en muchísimos ámbitos, ¿no? Voy a señalar algunos nombres. Por bueno, la estructura de esta Briefausgabe sería primero la correspondencia privada, ¿no? Con familiares principalmente, después estaría la correspondencia científica, que es la mayor parte, y después ya la correspondencia con instituciones y editoriales. En el caso de la correspondencia científica, pues tenemos a interlocutores como Kurt Bauch, Karl Levitt, Walter Bröcker, Werner Jäger, Gerhard Kruger, Wolfgang Schadewald, Bruno Schnell, Julius Stenzel. Tenemos con Hermann Mörchen, Georg Misch, Hermann Noll, Manfred Schröter, con Max Kommerel, con Paul Kukoc, Emil Steiger. Tenemos en el ámbito con algunos teólogos o filósofos de la religión, como Max Müller, Bernhard Welte, con Elisabeth Blochmann, por supuesto con Jean Beaufret, su gran amigo francés, con Romano Guardini, con Karl Rahner, su alumno teólogo, en el ámbito de la psicoterapia, con Medard Voss, con Ludwig Binswanger, con Victor von Gebsattel, quien fue su terapeuta en 1946,
con Erich Rothacker, con Landgrebe, con Paul Nator, con Oskar Becker, con algunos artistas como Hans Koch, Bernhard Heiliger, Josh Brack, el pintor, Hans Wimmer, Otto Dix, Karl Orff, el músico, con otros filósofos como Jean-Paul Sartre, Otto Pögeler, Hans Jonas, Hartmut Buchner, Helene Weiss, Walter Bimmel, otros pensadores como los hermanos Junger, Ernst Junger, Friedrich Georg Junger, Egon Vieta, con el poeta Paul Celan, Andrea von Harbaugh, con Walter Schultz, con Wilhelm Selassie, con otros filósofos como Edmund Husserl, que también ya conocemos ese epistolario, con Heinrich Rickert, que también ya se publicó, con otros filósofos también de Asia, de Latinoamérica, con algunos científicos también, como bueno, con otros pensadores, Rudolf Bullmann, Clemens y Dorothy von Podewils, por supuesto con Karl Jaspers, Hannah Arendt. Fundamentalmente sería con estos pensadores, eso sería, constituiría estos 45 volúmenes, como decíamos hace un momento, con alrededor de 10.000 cartas. Bueno, como podemos ver, es una obra impresionante en términos de la magnitud, pero también, como señalábamos ayer, en términos de lo que ahí se encuentra en términos de caminos que se han abierto para la filosofía contemporánea. Entonces, bueno, yo creo que todavía hay caminos por recorrer en torno a la obra de Martin Heidegger, en torno a las discusiones que llevó a cabo con filósofos y con otros pensadores, y eso en gran parte pues se irá dando a conocer precisamente conforme se tenga la documentación. Yo creo que es importante señalar que parte de la investigación que se ha comenzado a hacer en las últimas décadas en torno a Heidegger yace precisamente en el acceso a la documentación pertinente, ¿no? No se tenía la obra completa, no se tenían las cartas, apenas están en proceso de publicación, y hay una revisión también de la documentación con la que se cuenta, y eso posibilita entonces ahora sí llevar a cabo una investigación en términos de la propia filosofía de Martin Heidegger. Bien, pues con eso cerramos esta segunda sesión. Muchas gracias.